Hubo un momento en los años 80 donde Hollywood no entendía la ciencia ficción. Películas ambiciosas, extrañas, diferentes, eran rechazadas, criticadas o directamente ignoradas. Algunas fueron humilladas por la prensa, otras fracasaron en taquilla, y unas pocas fueron consideradas errores totales. Pero el tiempo hizo algo inesperado. El público volvió a verlas, las redescubrió y las convirtió en algo completamente distinto. Películas de culto. Hoy vamos a repasar 11 fracasos de ciencia ficción de los 80, que terminaron siendo mucho más importantes de lo que nadie imaginó. 11. Flash Gordon, demasiado ridícula para ser tomada en serio. Y por eso funcionó. Cuando se estrenó, nadie sabía qué hacer con esta película. Era exagerada, colorida, casi caricaturesca. Producida por Dino De Laurentiis, intentaba competir con el fenómeno de Star Wars, pero con un enfoque completamente distinto. El resultado fue confuso para el público. La crítica la destruyó. La llamaron barata, ridícula, anticuada. Y en cierto modo, tenían razón. Pero eso era exactamente el punto. El director Mike Hodges no intentaba hacer ciencia ficción realista. Estaba haciendo un cómic en movimiento. Y el toque final fue la música de Queen. Con el tiempo, eso salvó todo. Hoy Flash Gordon no es un fracaso. Es una experiencia única. Una película que funciona precisamente porque no intenta encajar. 10. Starman, el CGI más humano que nadie supo apreciar. John Carpenter era conocido por el terror, pero con Starman hizo algo completamente distinto. Una historia íntima, emocional, casi una road movie. Jeff Bridges interpreta a un alienígena que toma la forma del esposo fallecido de una mujer, y juntos emprenden un viaje. La actuación fue tan buena que Bridges fue nominado al Oscar, pero el público no respondió. Esperaban miedo, acción, algo más parecido a The Thing, y en cambio, recibieron una historia sensible. El resultado fue silencio, pero con el tiempo, la película encontró su lugar. Hoy es considerada una de las obras más emotivas de Carpenter. 9. The Last Starfighter, demasiado adelantada para su tiempo. La idea parecía perfecta. Un chico que es reclutado para una guerra espacial, porque es bueno jugando videojuegos. En 1984, eso debería haber sido un éxito automático, pero no lo fue. La película funcionó a medias. No fracasó completamente, pero tampoco fue el fenómeno que el estudio esperaba. Lo que nadie entendió en ese momento era lo importante que era técnicamente. Fue una de las primeras películas en usar gráficos generados por computadora para las naves espaciales. Algo revolucionario. El problema es que el público todavía no estaba listo. Años después, cuando los videojuegos y la tecnología explotaron, la película fue redescubierta y pasó de ser olvidada a ser visionaria. 8. Enemy Mine, una producción caótica que casi destruye la película. Todo en esta película apuntaba al éxito. Un concepto original, un mensaje fuerte y actores comprometidos como Dennis Quaid y Louis Gossett Jr. Pero el rodaje fue un desastre. Cambio de director, condiciones extremas, presupuesto duplicado, de 17 a 40 millones. El estudio perdió confianza y prácticamente abandonó la película antes de su estreno. El resultado fue predecible, fracaso, pero había algo que no pudieron destruir. La historia, la relación entre humano y alienígena, funcionaba y conectaba. En VHS, la película encontró su público. Se convirtió en un secreto compartido. Una de esas historias que pasan de mano en mano y sobreviven, aunque Hollywood las haya descartado. 7. Explorers, una película incompleta, que igualmente se volvió mágica. Dirigida por Joe Dante después del éxito de Gremlins, Explorers tenía todo para triunfar. Una idea brillante. Niños construyen una nave espacial en su patio trasero y viajan al espacio. Pero algo salió mal, muy mal. El estudio entró en pánico. La película no estaba terminada. Faltaban efectos,
El tercer acto no estaba completamente desarrollado, y aún así, la estrenaron igual. El resultado fue confuso. Críticas mixtas, poco dinero, fracaso. Pero después, pasó algo clave. La película llegó a VHS y encontró exactamente a su público. Niños curiosos, fans de la ciencia y soñadores. Además, contaba con dos futuros gigantes, Ethan Hawke, River Phoenix. Hoy es recordada como una historia imperfecta, pero llena de imaginación. Y eso la hizo inmortal. 6. The Adventures of Buckaroo Banzai. Across the Ochoa Dimension tan extraña que nadie supo explicarla. Esta película es un caos, y ese es exactamente su encanto. ¿De qué trata? Difícil decirlo. Un científico, rockstar, piloto, héroe interdimensional, interpretado por Peter Weller. Un villano completamente desquiciado interpretado por John Lithgow, y una historia que mezcla ciencia ficción, comedia, aventura y locura total. Cuando se estrenó, nadie la entendió, ni críticos, ni audiencia. El estudio no sabía cómo venderla, y fracasó. Pero con el tiempo ocurrió algo curioso. Un tipo muy específico de espectador la descubrió, y la amó. Se convirtió en una especie de secreto, una película que funciona como prueba. O la entendé, o no. Y si lo entendés, no la olvidas nunca. 5. Brasil, la guerra entre director y estudio que casi destruye la película. Esta no es solo una película, es una batalla. Dirigida por Terry Gilliam, Brasil es una distopía oscura, compleja y visualmente única. Pero el estudio la odiaba, literalmente. Querían cambiar el final, hacerlo feliz, más comercial. Gilliam se negó. La situación escaló tanto que el estudio editó su propia versión sin permiso. Gilliam explotó. Publicó anuncios criticando al estudio. Mostró su versión a críticos. Y logró algo increíble: que la prensa se pusiera de su lado. Ganó premios. El estudio no tuvo opción, y tuvo que lanzar la versión original. En ese momento igual fracasó, pero hoy es considerada una obra maestra, estudiada en escuelas de cine, admirada por directores como Christopher Nolan. Un fracaso que terminó venciendo al sistema. 4. Dune, un desastre épico que terminó siendo inolvidable. Adaptar Dune nunca fue fácil. La novela de Frank Herbert es compleja, densa y llena de política, religión y filosofía. Pero en 1984, David Lynch aceptó el desafío. El resultado fue caótico. El estudio no confiaba en la película, tanto así que en algunos cines repartían folletos explicando la historia antes de la función, algo completamente insólito. Además, Lynch no tuvo control final. El estudio reeditó la película, cambió cosas, y el resultado fue una versión que el propio director terminó rechazando. La crítica la destruyó. El público no entendió nada. Fracaso total. Pero con el tiempo, algo cambió. La película empezó a ser vista de otra manera, como una obra imperfecta, pero única, extraña, hipnótica. Hoy tiene una base de fans enorme. Y, paradójicamente, su fracaso permitió que décadas después, Denis Villeneuve pudiera hacer una nueva versión con total libertad. A veces, un fracaso abre el camino para algo mejor. 3. Tron, la película que nadie entendió, hasta que el mundo cambió. En 1982, la mayoría de la gente no tenía computadora, ni internet, ni idea de cómo funcionaba el mundo digital. Y en ese contexto, Disney lanzó Tron, una película sobre entrar dentro de una computadora. El problema era evidente. El público no estaba listo. La película no fracasó completamente, pero fue una decepción para el estudio, especialmente considerando lo revolucionaria que era. Porque Tron hizo algo histórico. Introdujo el uso masivo de gráficos generados por computadora en cine, algo que hoy es estándar, pero en ese momento era incomprensible. Años después, todo cambió. Llegaron las computadoras personales, los videojuegos, Internet,
Y de repente, Tron ya no parecía rara, parecía adelantada, visionaria. Hoy su estética define toda una era, y su influencia se siente en absolutamente todo el sci-fi moderno. 2. The Thing, el fracaso que el público rechazó, y después consagró como obra maestra. En 1982, el público quería algo muy específico. Quería esperanza, quería emoción, quería un alien amigable, y lo obtuvo con E.T. The Extraterrestrial. 2 semanas después, llegó The Thing, y fue un shock. Dirigida por John Carpenter, la película no ofrecía consuelo. Ofrecía paranoia, desconfianza, aislamiento absoluto. Un organismo capaz de imitar a cualquier ser vivo, sin que nadie pueda distinguir quién sigue siendo humano. La reacción fue brutal. Críticos la llamaron repulsiva, excesiva, innecesariamente violenta. Algunos directamente abandonaron la sala. El público tampoco respondió. La película recaudó apenas lo suficiente para cubrir costos. Para el estudio, fue una decepción. Para Carpenter, un golpe durísimo. Pero lo que vino después cambió todo. Cuando llegó al formato VHS, la experiencia fue distinta. Ver The Thing solo, de noche, sin distracciones, la transformó. La tensión funcionaba mejor. El miedo era más personal, más íntimo. Y entonces empezó el boca a boca. Primero lento, después imparable. Hoy, The Thing es considerada una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Una de las mejores de ciencia ficción. Y el estándar absoluto en efectos prácticos. El trabajo de Rob Bottin es estudiado hasta hoy. Literalmente enfermó trabajando en la película. Y creó algo que el público de 1982 no estaba preparado para aceptar. Pero el tiempo sí. 1. Blade Runner, el fracaso que definió toda la ciencia ficción moderna. Si hay una película que resume esta lista, es esta. Todo indicaba que iba a ser un éxito. Dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Harrison Ford, basada en una obra de Philip K. Dick. Gran presupuesto, gran producción, gran expectativa. Y aún así, fracasó. El público no la entendió. Era lenta, oscura, reflexiva, demasiado filosófica. No era la aventura que esperaban. El estudio, en pánico, tomó decisiones que empeoraron todo. Añadió narración en off. Cambió el final. Intentó hacerla más accesible. Nada funcionó. La película pasó sin dejar impacto inmediato. Pero después, empezó algo completamente distinto. Un tipo muy específico de espectador la descubrió. Artistas, diseñadores, escritores, cineastas, personas que no solo veían la historia, sino el mundo, la lluvia constante, las luces de neón, la mezcla de lo humano y lo artificial, el concepto de identidad. La pregunta central, ¿qué significa ser humano? Con el tiempo, esa influencia se expandió. The Matrix existe gracias a Blade Runner. El cyberpunk moderno nace ahí. El diseño visual del futuro nace ahí. Décadas después, con nuevas versiones, como el Director's Cut y el Final Cut, la película fue reevaluada, y el veredicto cambió completamente. No era un fracaso, era una obra maestra adelantada a su tiempo. Estas películas tienen algo en común. No fracasaron por ser malas. Fracasaron porque el público no estaba listo, porque Hollywood no supo cómo venderlas, porque eran demasiado diferentes, demasiado adelantadas, demasiado raras. Pero el tiempo hizo lo que siempre hace con el buen cine. Las rescató, las revalorizó y las convirtió en leyendas. Porque al final, la ciencia ficción no se trata solo de imaginar el futuro. A veces, también se trata de esperar a que el futuro te entienda.